Buenos días, mi nombre es José Antonio Cieres, soy activista de derechos humanos, mi esposa Julieta Michelena, y aquí en este hogar estamos teniendo hospedado a una familia que ha sido maltratada por el gobierno, pues no le dan respuesta. Ellos se pueden presentar. Reinaldo, ellos están aquí en este hogar, los tenemos hospedados por causa de que no le han dado, el gobierno no le da respuesta y ellos mismos pueden contar su historia. Yo me llamo Reinaldo Martínez, soy pastor de la Iglesia Evangélica. Aquí le presento a mi esposa, Yerisea More. Él es mi hijo mayor, Disan. Ella es Samay, Nahara, y la más chiquitica es Merari. Nosotros estamos acá porque solicitamos la ayuda de esta organización de los derechos humanos, producto a la falta de respuesta y de solución, de atención, durante 2 meses solicitando al gobierno en diferentes instancias. 4 veces asistimos a la oficina del Consejo de Estado y del ministro, asistimos al Poder Popular Provincial, asistimos al Poder Popular Municipal, al Partido Municipal, a la Federación de Mujeres Cubanas del municipio, a diferentes delegados, Dirección de la Agricultura para que nos dieran terreno. Hicimos millones de gestiones y fue cero. Caso omiso se nos hizo durante 2 meses y entonces, bueno, acudimos con mucha honra y mucho honor a estos muchachos que están trabajando acá, que tienen sentir por luchar, por cosas que están sucediendo ocultas aquí en la parte baja de la población, y nosotros nos consideramos que pensamos que no, nos consideramos en la parte baja de la población. Pensamos una cosa con mucho orgullo, nosotros fuimos al gobierno y salimos defraudados completamente. Nosotros no queremos hacer esto político, pero estamos decididos a que se pueda entender de cualquier tipo de índole. Nosotros denunciamos al gobierno de este país a través de esta organización y estamos firmes, estamos decididos y determinados y convencidos. Yo quiero darle parte a ella porque acusamos al gobierno primeramente por 2 puntos fundamentales. 1, porque nos asesinaron a nuestra bebita de 3 meses, de 5 meses de edad, y quiero darle primeramente esta parte a mi esposa. Y segundo, por un desalojo, nos lanzaron para el camino con 4 muchachos y hoy estamos casi a 5 meses sin escuela, los niños, cuando en Cuba se afirma que no puede ser así, sin alimento, porque tenemos la baja de los muchachos, que provocaron situaciones consternantes contra la iglesia y nos dividieron las relaciones contra la iglesia. Hemos sido víctimas de un desastre en nuestras relaciones con los hermanos creyentes, hasta el punto que nos dieron la baja de la libreta de abastecimiento. Aquí estamos también y sin casa. Yo quiero darle esta parte a mi esposa en breve de la situación que pasó primeramente con nuestra niña Gela, la más chiquitica, de 5 meses de edad. De 3 meses. Sí, de 3 meses. Nosotros, bueno, a mí me detectan el embarazo a las 28 semanas, que la niña venía con una malformación congénita en el corazón, y entonces querían obstruirme el embarazo, ¿no? Y yo dije que no, porque yo era creyente y que Dios no estaba de acuerdo con el aborto y que yo quería tener mi hija como sea. Y entonces yo le dije que no iba a permitir sacarme la barriga, que yo quería a mi hija como sea. Y entonces, bueno, después ellos me llevaron con genética y genética también me dijo lo mismo, que quería que había que obstruirme el embarazo porque el problema es que la niña pues ya tenía problemas en el corazón, y yo le dije que no, que yo no estaba de acuerdo con eso, ni yo ni mi esposo. Y entonces, bueno, de ahí la niña fui sometida a otras consultas, ecos y más ecos, hasta que la niña nació. La niña nació un macrofeto, buena de peso, y tenía, bueno, su problemita que ya ahí se confirmó en el William Soler. Consulta tras consulta, bueno, la niña estaba mejorcita con su problemita, pero bueno, no había empeorado. La doctora de vez en cuando tenía su carita, su formita a veces se le salía a reducir, y entonces, bueno, la niña tenía que tomar un medicamento
que no le podía faltar desde que nació, ya de por vida, hasta su operación. Ella me había dicho que la niña tenía que ser ingresada a los 3 meses para poder realizarle unos exámenes para operarla, porque se iba a operar de 6 meses a 1 año. Dice que los niños de ese caso se operan de ese tiempo. Y entonces, bueno, a la niña le falta el medicamento. No sabemos cómo pasó, porque en San José de la Laja solamente habían 2 niños que tenían este medicamento. Al otro nunca le faltó, a la mía sí le faltó. Y entonces tuvo una crisis. ¿Por qué usted cree que a la suya le faltó el medicamento? Porque mi esposo fue personalmente allí, lo atendió primero una muchacha de ahí de la farmacia y le dijo que el medicamento había faltado en falta, la habían recogido porque tenía problemas el medicamento. Entonces mi esposo, bueno, regresó para la casa y me dijo, no hay medicamento para la niña. Bueno, la niña estuvo alrededor de 1 semana a 10 días sin el medicamento. ¿Cómo se llama el medicamento? Divulcina infantil. Y entonces, bueno... ¿Saben el nombre de la dependiente, la farmacia? La farmacia sí, pero la no... farmacia sí sabemos. ¿Qué farmacia es? De las 2 que tiene San José, la principal, está ¿no? la Piloto La Piloto. y está la que está frente al Poliglini. Esta es la farmacia donde debíamos comprar el medicamento. Y se nos dijo que por el producto a la elaboración de ese lote se había recogido. Pero después fuimos a ver a la doctora Yalili, que era la que estaba atendiendo el caso, y ella nos manda a ver a una que trabajaba en el almacén, supuestamente amistad de ella, y ella tenía 3 frascos de eso y nos resolvió cómo es posible que se recoja un medicamento de una farmacia con la delicadeza que tenía la niña. ¿Cómo se va a recoger eso sin una sustitución? Y después que yo voy a ver a la muchacha, a la doctora, 1 semana y pico después, aparece entonces una solución a través de una amistad. ¿Cómo es posible esto? Nosotros creemos que fue una total manipulación, muy paciente, porque hubo una consternación, hubo un mal sentimiento, hubo una emoción negativa cuando nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con el aborto, primeramente porque amábamos a la niña, la queríamos, no importa lo que ¿Quiere saliera. decir que con ustedes tomaron represalia por no haberse hecho el aborto? Por supuesto. ¿Su esposa? Sí, por supuesto. Yo estoy completamente Y convencido. eso fue, debido a esa represalia, empezaron ellos a hostigarlo a ustedes. Los supuesto. mismos médicos de ahí de San José de las Lajas y mediación el partido. No, específicamente en este periodo que estamos pasando de la barriga, fue una actitud directa de la doctora Yalil, en conjunto con la gente de cardiología, lo que estaba relacionado primeramente con la barriga. Ahora, después de esto, es que vemos ya una manifestación, después que muere la niña, nosotros no nos conformamos con esto, y dijimos que sí, que todas estas cosas iban a salir a la luz, que íbamos a proyectarnos en contra de estas cosas. Esto, mi esposa, bueno, puede terminar Bueno, mi esposo después fue de nuevo a la farmacia para ver si el medicamento había ya llegado, y había otra muchacha atendiendo. Y entonces él le explicó que el medicamento había faltado y ella le dijo, ¿cómo es posible que el medicamento faltó si el niño o el otro niño que coge ese medicamento nunca dejó de recibir el medicamento? ¿Sabes el nombre de esa muchacha de la farmacia? No, porque bueno, no sabíamos, ¿me entiende? Que claro, no tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la niña cae en una crisis rápidamente en las condiciones que estábamos allí para el transporte. Llegamos, bueno, tarde ahí aquí a San José, al materno. Y ahí, bueno, rápidamente la niña llegó grave, ya no tenía temperatura, no tenía casi pulso. Y entonces, bueno, ellos la reanimaron, la trataron de reanimar para ver si daba hasta llegar a William Soler. Entonces de ahí nos pasaron para el William Soler. Los médicos me dijeron, no, mira, la niña vino grave, está grave, no esperes algo mejor, porque ella tiene su problema de corazón. Pero bueno, gracias a Dios la niña empezó a rebasar, ellos la atendieron ahí. Primero pensaron que era producto a la misma, que era una sepsis generalizada, no pensaban que era el corazón. Y entonces después se dieron cuenta de todos los medicamentos que le han puesto, se dieron cuenta de que no era tal sepsis, sino que era una crisis del mismo corazón, y que era que el medicamento le habían faltado. Entonces, bueno, cogieron y empezaron a quitarle medicamento, la niña empezó a mejorar.
empezó a mejorar. Tuvo al otro día de haber llegado una pequeña recaída porque el tubito que tenía puesto para el oxígeno se le había obstruido, y entonces bueno, en el cambio de tubo ese bajó un poquitico eso, pero bueno, cuando le cambiaron el tubo volvió otra vez a estabilizarse, y así fue mejorando. Le hacían 2 y 3 gasometrías al día al inicio, y ya según fue pasando los días fue mejorando. Ya no le hacían tantas gasometrías, ya le habían quitado la mayoría de los medicamentos, ya no tenía puesto tampoco ya esta camarita que le pusieron para darle calor, ya le iban a quitar el tubito y todo, cuando aparece un enfermero a decirme a mí que iba a graduarse con la niña. Primeramente el día antes vino la doctora Alea. Ajá, el día antes, esto ocurrió el miércoles, ¿no? Estoy resumiendo un poquitico. El día antes vino la doctora, me dijo, bueno, ¿qué pasó con la niña? Tuvo una crisis, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dejaste de darle medicamentos? Le dije, no, yo ¿Qué no doctora le... fue esa? La doctora Yalili. ¿Pero de dónde es? ¿La posta o la genética? No. Ella trabaja en el policlínico en ecofetal. Ella hace ecofetal, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ella llegó allí, me dijo, ¿qué fue lo que pasó con la niña? Una crisis, ¿no? Yo dije, sí, fue una crisis, pero bueno, el medicamento lo había faltado. Como queriéndome culpar de que la niña estuvo así por mi culpa, porque nosotros no le dimos medicamentos. Bueno, yo le planteé a ella, le expliqué el medicamento, no ha estado en la farmacia, no, bueno. Entonces ella, el día anterior, fue un médico llevado por el mismo jefe de sala, el doctor Mestre, y entonces un cardiólogo, para que el cardiólogo analizara a la niña. Entonces, como le habían hecho una plaquita, apareció el ladito derecho alterado. Entonces el cardiólogo le dijo me pidió la placa, y entonces se la enseñé. Él me dijo, pero mamá, ¿qué tiempo le dieron a la niña para la operación? Yo le dije, no, me dijeron de 6 meses, 1 año. Me dijo, no, mamá, la niña tenía que haber estado operada desde el mes de nacida. ¿Sabes el nombre de ese médico? No sabemos, mi amor, no sabemos. ¿Y qué hospital fue? En el William Soler. En el William Soler. En el William Soler. Y entonces él lo vi muy contornado con esa situación, muy preocupado. Me dijo, pero no puede ser, mira esa niña como tiene el lado derecho, el ventrículo derecho ya. Y entonces, bueno, se quedó él preocupado con eso. Yo le transmití esa situación a la doctora el martes cuando ella fue. Le dije, mira, este médico me dijo esto, y me dijo, eso es mentira de él. Dígale a él que no, que la niña tiene que ser operada de 6 meses, 1 año. Bueno, ella se molestó un poquito, no sé yo. Bueno, el miércoles viene este enfermero diciéndome que se iba a graduar, se iba a graduar de enfermería, pero iba a ser ¿cómo es que se le dice eso? Bueno, se iba a graduar de licenciado de enfermería. Y entonces me dijo, mira, mi graduación consiste en ponerle el medicamento a la niña. Ya la enfermera que tenía que poner el medicamento a la niña ya no se lo iba a poner ella, sino iba a ser esta enfermera. Entonces este enfermero cogió y bueno, le puso el medicamento a la niña, un medicamento transparente, y después que le puso ese medicamento, la niña, la frecuencia cardíaca empezó a bajar rápidamente y le dio un paro a la niña. A mí me sacaron de ahí, pero en cuanto me sacaron, yo miré rápido para la frecuencia cardíaca y me di cuenta que había bajado, estaba bajando rapidísimo. Y me sacaron, me trataron de entretener, qué sé yo, después me sacaron del pasillo, me pasaron para el pantry. Entonces fue un médico primero y me dijo, no, mira, la niña tuvo una parada cardíaca, vamos a reanimar el corazón, pero ya posiblemente la niña estaba muerta. Y cuando yo salí ya la frecuencia cardíaca había bajado 59 y iba bajando acelerada rápido, o sea, en lo que yo salí la niña murió. Y ellos lo que trataron de entretenerme, me sacaron de la vista del pasillo, me pasaron para allá para el pantry para que no pudiera ver lo otro. Y entonces bueno, ya al final me dijeron eso. Yo hablé con el jefe de sala, le dije, mira, yo no entiendo que mi hija haya muerto después de un medicamento que se le haya puesto, cuando se le había puesto ya anteriormente, ¿me entiendes? Si usted